depende de la Policía Nacional Bolivariana, que acudí el viernes. Por supuesto, aprovecho la oportunidad para agradecer a quienes me acompañaron. Y bueno, estuve allí, eso en calidad de investigado en esa policía. Es una figura que no se me imputa ningún delito, sino investigarme. Quienes hemos transitado por el mundo del derecho y damos clase de esto, pues de derecho penal, por supuesto nos resulta como preocupante toda esta situación, porque desde el mismo momento que alguien es citado por un organismo policial como investigado, debería tener acceso a las actas procesales para ver de qué se le está investigando. Pero no, aparte de que fueron amables, por supuesto, allí en ese organismo policial, no puedo decir otra cosa. Desde luego, es desagradable acudir a un organismo policial y más en calidad de investigado. Pero lo que me hicieron fue tomar la reseña, mi nombre y todas estas cosas, ¿no? Mis datos filiatorios. Me dieron a conocer que es un hecho o fue a propósito de una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía 34 del Ministerio Público aquí en Carabobo. No se me señala cuál es la investigación, pero por supuesto uno tiene ciertos contactos y al parecer se trata de una denuncia formulada por la ciudadana rectora de la Universidad de Carabobo. Y a propósito de eso, ¿no? Me he preocupado y he conversado con otros penalistas para hablar de derecho y de estos procesos. Recordemos que en el año 1998 nosotros cambiamos, se sustituyó un modelo del Código de Enjuiciamiento Criminal que era inquisitivo, algo que el investigado no tenía acceso a las actas, era sumario, por un modelo acusatorio que está en el Código Orgánico Procesal Penal, pero creo que hubo una sentencia por allá en el año 2017 y ya eso inclusive forma parte de la reserva que ni siquiera el investigado puede saberlo hasta tanto no sea imputado. Pero sin embargo, en doctrina se conoce esto, lo que me han hecho a mí o esta citación, prácticamente como una imputación material o una imputación tácita. Me investigan, pero no me dicen de qué. Por supuesto, eso sería atentatorio o es atentatorio al debido proceso, porque uno tiene derecho a saber de qué se le está investigando. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el derecho penal, muchas veces nosotros acá en Venezuela desconocemos algo muy importante que hay que conocer, que es la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Es la interpretación de los signos o de las palabras, en qué contexto se dicen y cuál es el significado. ¿Okay? Entonces, un penalista debería conocer de eso o al menos hacerse o asesorar por un experto en semiótica. ¿Y por qué hablo de esto? Porque se han generado muchos tipos delictivos últimamente y se ha hablado de muchos tipos delictivos últimamente y es un sistema penal que, bueno, es preocupante. Por ejemplo, la incitación al odio, que parece que ese es el tipo penal por la cual la señora rectora creo que es el que me está denunciando. Bueno, la incitación al odio, eso está previsto en una ley constitucional, así se llama la ley, que se llama Ley Constitucional contra el Odio por una Convivencia Pacífica. Bueno, imagínense ustedes, esa que tipifica como odio, hay muchas cosas que lo tipifica como el odio. En el artículo 20, imagínense ustedes, quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su preferencia real, de su pertenencia real o presunta o determinado grupo social. Les pregunto yo a ustedes, ¿quién determina qué es odio? ¿Quién determina que algo que yo haya dicho o alguien haya dicho puede incitar al odio? ¿Qué es la incitación al odio? Que
primero, eso es un país donde exista la libertad de expresión contemplada en el artículo 58 constitucional, no debería existir ese artículo. Bueno, pero existe. Bueno, en todo caso deberíamos hacernos asesorar por un experto en esa materia. No nosotros, quizás, bueno, nosotros los que estamos investigados, pero también los jueces y los fiscales, que es una recomendación, por supuesto, tener siempre presente que forme parte de los operadores de justicia algún experto en la semiótica. ¿Por qué? Porque existe, y esto quiero que sea como una clase o una conversación con mis alumnos. Yo siempre hablo con mis alumnos de teoría de la moral y este video yo se lo mando a ellos y a veces se replica. Mire, no hay, o sea, el delito es un hecho que la ley le asigna, que la ley prohíbe, y lo amenaza con una pena. Es decir, si tú haces eso o no haces eso, serás castigado por tanto tiempo. En el caso de Venezuela hay un límite mínimo y un límite máximo de aplicación de la pena, y si no hay agravantes y no hay atenuantes, se aplica el término medio. Pero bueno, eso es. ¿Por qué hablo de la tipicidad? Porque para que a ti te juzguen, ese delito usted debe coincidir expresamente con lo que establece la norma penal o la norma que prohíbe tu conducta. Bueno, imagínense ustedes, si a mí me está denunciando o que se me está pidiendo que se me investigue por incitación al odio, primero tenemos que saber qué es el odio. Pero a propósito de eso del odio, es bueno también saber algún otro tipo delictivo, que es, bueno, ahorita se está hablando mucho de traición a la patria. Para eso también hay que hablar. ¿Qué se entiende por traición a la patria? Es un delito viejo, ¿no? Eso está contemplado en el Código Penal, en el 128, por aquí está, pero habría que interpretar qué acciones tiene que tener alguien para traicionar a la patria. Pero de eso no voy a hablar, eso es harina de otro costal. Yo hablar es de la incitación al odio, que creo que eso es por ahí donde van los tiros. Pero para hablar de eso también nosotros tenemos que saber, y eso es lo que enseñamos en la parte penal especial, que es la simulación de hecho punible. Y la simulación de hecho punible es denunciar a un hecho imaginario. Es decir, yo a sabiendas, porque bueno, el que denuncia, un abogado que denuncie y experto en derecho y autoridad de una universidad y profesor de una facultad de derecho, debe saber que lo que está denunciando cae en la esfera de lo imaginario, de lo irreal. Y si yo denuncio a alguien por un hecho imaginario que sé que no es delito, bueno, yo pudiera tener dos cosas pudieran caber allí. O simulación de hecho punible, decir o aplicar o tratar de tipificar un hecho, una conducta mía sobre un ilícito penal y decir, este señor está cometiendo un delito por esto y además hizo esto. Eso usted sabe cómo se denomina, simulación de hecho punible. Eso es castigado, eso es un delito. Pero también pudiera ser que a sabiendas de que no he cometido ningún delito, acude a un órgano jurisdiccional, al Ministerio Público, y me denuncia que hay allí el delito de calumnia. Todo esto hay que estudiarlo, por supuesto, y más en este momento que yo estoy en esta encrucijada, donde estoy siendo señalado por algo que no sé de qué se me está señalando, sino que se me está investigando. Bueno, apretado abrazo para todos ustedes, y siempre es bueno estudiar un poquito. Que estén bien.